El millonario vio cómo su amigo humillaba a su empleada. Ella no dijo nada. Él escuchó todo detrás de la pared, y lo que hizo después, nadie lo esperaba. Clara tenía las manos ocupadas con la bandeja cuando llegaron las palabras. No fueron gritos, ni insultos directos. Fue algo peor. Él hablaba sonriendo como si ella tuviera que escuchar aquello, y Clara no respondió. Bajó la cabeza. Siguió trabajando. Pero alguien escuchó todo. Si ya te está gustando y estás ansioso por lo que va a pasar, no olvides dejar tu like en el botón de abajo. ¿De acuerdo? Ahora sí, volvamos a Clara. La casa de Andrés Villanueva no era solo grande. Era el tipo de lugar que hace que la gente hable más despacio al entrar, como si el espacio mismo exigiera respeto. Techos altos, muebles que no se tocaban sin razón, una iluminación que hacía que todo pareciera parte de una fotografía cara. Andrés había construido todo eso en 12 años, desde cero. Bueno, casi desde cero, porque hubo un momento, antes de todo eso, en que no tenía nada, ni siquiera fuerzas para levantarse de una cama. Pero esa noche, nada de eso estaba en la conversación. Esa noche, lo que importaba era Roberto Salinas. Roberto llegó a las 8 en punto, como siempre. Puntual, bien vestido, con esa manera de entrar a los lugares como si ya le pertenecieran. Traía consigo 2 asistentes que se quedaron en la entrada y una sonrisa que Andrés conocía bien. La sonrisa de alguien que ya está calculando cuánto va a ganar antes de sentarse a la mesa. Eran socios desde hacía 3 años. No amigos, exactamente. Esa diferencia que a veces uno no quiere ver hasta que ya es tarde. Andrés, esto es impresionante, dijo Roberto mirando el salón principal. Cada vez que vengo aquí pienso que deberías cobrar entrada. Andrés sonrió. Señaló la mesa. Esta noche cerramos el acuerdo. Todo está listo. El acuerdo del que hablaban era grande. Una expansión hacia el mercado europeo que los dos habían estado construyendo durante meses. Documentos, revisiones, llamadas a deshoras. Esa noche era el punto final. La firma que convertía todo ese esfuerzo en algo real. Clara entró al comedor en ese momento. Llevaba la primera bandeja con precisión, sin hacer ruido, sin interrumpir. Colocó cada vaso en su lugar, verificó que todo estuviera correcto y se retiró hacia la cocina con la misma calma con la que había llegado. Roberto la siguió con la mirada un segundo. Luego volvió a Andrés. ¿Hace cuánto tiempo trabaja contigo? Mucho tiempo, respondió Andrés sin dar más detalles. Y eso fue todo. La conversación siguió hacia los negocios, hacia los números, hacia los plazos. Clara pasó a ser parte del fondo, como el mantel o las velas. Presente, pero invisible. Eso era lo que Roberto pensaba, al menos. Clara Mendoza tenía 28 años y una forma de moverse por esa casa que solo se aprende con el tiempo. Sabía qué puertas hacían ruido. Sabía en qué parte del pasillo el piso crujía. Sabía cómo entrar y salir de una habitación sin que nadie notara que había estado ahí. No era timidez. Era algo que había aprendido a hacer porque, durante mucho tiempo, pasar desapercibida era la forma más segura de estar bien. Había llegado a esa casa cuando tenía 16 años. Su madre había trabajado ahí antes que ella, y cuando su madre ya no pudo seguir, Clara tomó su lugar. Sin drama, sin quejas, porque así eran las cosas. Eso había pensado ella durante mucho tiempo. La casa había pasado por distintos momentos desde entonces. Había épocas en que Andrés casi no estaba, siempre viajando, siempre ocupado. Y había habido un momento, hace varios años, en que todo cambió de golpe. Andrés se había enfermado. No fue algo menor, fue el tipo de enfermedad que lo pone a uno de frente con todo lo que prefería no pensar. Meses en cama, tratamientos que agotaban más que la enfermedad misma. Un cuerpo que ya no respondía como debía, y en ese tiempo la mayoría de las personas que rodeaban a Andrés desaparecieron. No de golpe, de a poco. Primero las visitas se hicieron más cortas, después los mensajes dejaron de llegar, después simplemente ya no había nadie, excepto Clara. Ella estuvo ahí todos los días, le llevaba la comida cuando él no tenía fuerzas para levantarse. Se quedaba cerca cuando las noches eran difíciles,
No hacía preguntas que él no quería responder. No hablaba más de lo necesario. Solo estaba. Y a veces, eso es lo único que una persona necesita. Cuando Andrés empezó a recuperarse, y luego cuando volvió a ponerse de pie, y luego cuando los negocios comenzaron a funcionar de nuevo, Clara simplemente continuó haciendo su trabajo, como si nada de lo anterior hubiera ocurrido. Nunca lo mencionó, nunca pidió reconocimiento, nunca usó eso como moneda de cambio, y Andrés nunca lo olvidó. Hay cosas que uno simplemente no olvida. La cena avanzó bien durante la primera hora. Roberto habló de proyecciones, de mercados, de contactos en Lisboa y en Milán. Andrés escuchó, preguntó lo que tenía que preguntar, tomó notas mentales. Era bueno en eso, en escuchar sin mostrar demasiado lo que estaba pensando. Clara entró y salió varias veces, sirvió el primer plato, retiró los platos, trajo la siguiente ronda. Cada vez que Roberto hablaba con ella, lo hacía con esa cortesía de superficie que algunas personas usan cuando saben que alguien importante está mirando. «Gracias», le dijo una vez sin mirarla. Clara asintió y se fue. Andrés no prestó atención a ese momento. No había razón para hacerlo. Todo parecía normal. Fue alrededor de las 9:30 cuando su teléfono vibró. Un mensaje del abogado que tenía que revisar unos puntos del contrato antes de la firma. Nada urgente, pero sí necesario. «Discúlpame un momento», le dijo a Roberto. «Tengo que atender algo. Son 10 minutos». Roberto hizo un gesto con la mano. «Sin problema». Andrés salió del comedor hacia su estudio, que quedaba al fondo del pasillo. Marcó el número. Empezó a hablar, pero a los pocos minutos algo lo hizo detenerse. Una voz. Venía del comedor. No era la televisión ni música. Era Roberto, hablando en un tono diferente al que había usado durante toda la cena. Andrés no colgó el teléfono. Se quedó quieto. Escuchó. «Oye, te estoy hablando». Pausa. «¿O es que no entiendes cuando alguien te habla?» El corazón de Andrés se detuvo un segundo. Reconoció la voz de Clara, baja, casi sin volumen. «Perdón, no fue mi intención». «¿No fue tu intención qué? ¿Derramar el vino o hacerme esperar 10 minutos para una copa de agua?» «Ya lo arreglo. En un momento...» «Sí, claro. Para eso estás». Andrés no se movió. Se quedó ahí con el teléfono en la mano, escuchando cada palabra. Algo no me gustó de eso. No era solo el tono, era la forma en que Roberto hablaba, como si Clara fuera un objeto que no funcionaba bien, como si su único valor fuera no cometer errores, como si el hecho de que hubiera un accidente pequeño le diera derecho a hablarle de esa manera. Andrés apretó el teléfono con más fuerza. «Le digo a mi señora que traiga a alguien competente», continuó Roberto en voz baja casi para sí mismo, pero suficientemente alto para que Clara lo escuchara. Esto es lo que pasa cuando uno no elige bien al personal. Clara no respondió. Andrés imaginó exactamente cómo se veía ella en ese momento. La cabeza baja, las manos ocupadas limpiando lo que fuera que se había derramado, sin decir nada, sin defenderse, y supo, sin necesidad de verlo, que esa no era la primera vez que alguien le hablaba así. «Espera, ¿qué fue lo que dijo?» Terminó la llamada con el abogado en pocas palabras. Guardó el teléfono y se quedó un momento más en el pasillo procesando lo que había escuchado. No entró de inmediato, no porque no quisiera, sino porque necesitaba decidir cómo iba a entrar. Cuando Andrés volvió al comedor, todo parecía igual que antes. Roberto estaba en su silla con la copa en la mano, revisando algo en su teléfono. Clara estaba junto a la mesa, acomodando las cosas con cuidado, como siempre. Nadie diría que algo había pasado, pero algo había pasado. Andrés se sentó, miró a Clara un segundo. Ella no lo miró, siguió con lo suyo, terminó de acomodar la mesa y se retiró hacia la cocina sin decir nada. Roberto levantó la vista del teléfono. «¿Todo bien con el abogado?» «Sí», respondió Andrés. «Todo en orden». Siguieron hablando. O al menos eso parecía desde afuera. Andrés decía las palabras correctas, hacía las preguntas correctas, mantenía el ritmo de la conversación. Pero por dentro,
Algo había cambiado. Estaba mirando a Roberto de una forma diferente. No con rabia. Todavía no. Con esa clase de atención que uno pone cuando empieza a ver a alguien como realmente es, y no como quería que fuera. No sé. Algo en esto no está bien. Clara volvió una vez más para retirar los platos. Roberto no le dijo nada esta vez. Ni siquiera la miró. La trató como si no estuviera. Y eso, de alguna manera, fue casi peor que las palabras. Andrés observó todo. La manera en que Roberto movía la mano para que Clara se apartara de su campo visual. La forma en que esperaba a que ella saliera de la habitación para retomar la conversación, como si su presencia fuera una interrupción. Era como si ya hubiera pasado por algo así antes. Y sí, Andrés sabía exactamente cómo se sentía eso. Lo sabía porque él mismo lo había vivido. No desde el lugar de Clara, sino desde un lugar diferente, pero igualmente oscuro. El de ser invisible para las personas que deberían verte, cuando estaba enfermo, cuando no tenía nada, cuando las llamadas dejaron de llegar. Esa sensación no se va fácil. Los papeles del contrato estaban sobre la mesa. Solo faltaba la firma. Andrés los miró un momento. Luego miró a Roberto, que estaba terminando su copa con la satisfacción de alguien que sabe que la noche va a terminar bien para él. Andrés tomó el bolígrafo y lo dejó sobre la mesa sin usarlo. «Roberto», dijo, con una calma que no correspondía a lo que sentía por dentro, «necesito que me respondas algo antes de que firmemos». Roberto lo miró con curiosidad, sin preocupación. «Todavía no». «Claro, lo que quieras». Andrés asintió despacio. «¿Cómo te trató Clara esta noche?» El silencio que siguió duró apenas 2 segundos, pero en esos 2 segundos algo cambió en la cara de Roberto. Algo pequeño, casi imperceptible, pero Andrés lo vio. No dijo nada más. Solo esperó. Roberto sostuvo la mirada de Andrés por un momento. Luego sonrió. Esa sonrisa que usaba cuando necesitaba ganar tiempo sin que se notara. «¿Clara? Muy bien, muy atenta. ¿Por qué lo preguntas?» Andrés no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Había aprendido eso con los años, que el silencio, bien usado, dice más que cualquier pregunta. Hace que la gente llene el espacio con cosas que no tenía intención de decir. Roberto movió la copa, miró hacia la cocina un segundo, volvió a Andrés. «¿Pasó algo?» «Eso te iba a preguntar yo», dijo Andrés. Otro silencio. Esta vez, más corto. Roberto dejó la copa sobre la mesa con cuidado. «Andrés, no sé a qué te refieres. Si la chica tuvo algún problema con algo, estoy seguro de que fue sin querer. No hay nada de qué hablar». «La chica», repitió Andrés despacio. Roberto abrió la boca, la cerró. Algo en el tono de Andrés le indicó que esa repetición no era casual. «Es su nombre», dijo Andrés. «Clara, no la chica». Roberto asintió con una sonrisa que ya no llegaba a los ojos. «Por supuesto, Clara. Perdona, fue una manera de hablar». Andrés miró los papeles sobre la mesa. El contrato estaba ahí, esperando. Meses de trabajo condensados en unas páginas, números que tenían sentido. Un acuerdo que beneficiaba a los dos. Tomó el bolígrafo de nuevo, y esta vez tampoco firmó. Lo dejó en su lugar y se recostó en la silla, mirando a Roberto con esa calma que ya empezaba a incomodar. «Estuve en el pasillo más tiempo del que crees», dijo. Esas palabras cayeron sobre la mesa como algo pesado. Roberto no se movió, pero algo en su postura cambió. Una tensión pequeña que subió por su espalda y se instaló en sus hombros. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, y su voz salió un poco más baja que antes. «El suficiente». No dijo más. No hacía falta. Roberto dejó escapar un sonido que quería ser una risa, pero no llegó a hacerlo. «Andrés, mira, si escuchaste algo, tienes que entender que fue en un contexto. A veces uno está cansado, ha sido un día largo, y las palabras no salen como uno quiere. No fue nada personal contra ella, contra Clara. ¿Para eso es que estás aquí en el mundo? ¿Para cansarte y descargar lo que sientes con alguien que no puede responderte?» Roberto frunció el ceño. «No fue eso». «Entonces dime qué fue». El silencio volvió. Esta vez más largo, más incómodo. No dijo nada, pero se notaba todo.
Roberto era bueno en los negocios. Sabía leer contratos, detectar cláusulas problemáticas, negociar sin ceder demasiado. Pero no estaba preparado para esto, para que alguien lo mirara de esa manera y le pidiera que se explicara sin rabia, sin gritos, solo con esa calma fría que era casi más difícil de enfrentar que el enojo. Andrés, creo que estás haciendo esto más grande de lo que es. Puede ser, dijo Andrés. O puede ser que tú lo estés haciendo más pequeño. Clara estaba en la cocina cuando escuchó las voces, no las palabras, solo el tono, ese tono serio que indica que algo cambió en una conversación y ya no tiene vuelta atrás. Se quedó quieta junto a la mesada, con las manos apoyadas sobre el borde, mirando sin ver. Sabía que había habido un accidente. La copa, el pequeño charco de vino tinto sobre el mantel blanco, había pasado cuando se movió para alcanzar algo y no calculó bien el espacio. Un segundo. Eso fue todo. Y Roberto había convertido ese segundo en algo que ella iba a recordar mucho más tiempo del que debería. Está bien, no pasa nada. Eso se había dicho a sí misma mientras limpiaba, como tantas otras veces. Pero ahora las voces del comedor seguían, y Clara no sabía qué estaba pasando ahí adentro, y esa incertidumbre le pesaba más que cualquier insulto, porque si Andrés había escuchado algo, si había un problema, si de alguna manera esto terminaba mal para ella, sacudió la cabeza. No, no iba a pensar eso. Iba a terminar su trabajo, iba a hacer lo que siempre hacía, y mañana todo seguiría igual. Eso era lo que se decía, pero sus manos no se movían. Se quedó ahí, sin saber qué hacer. Dentro del comedor Andrés había tomado una decisión. No fue un proceso largo. En realidad, la decisión ya estaba tomada desde que estaba en el pasillo escuchando. Solo necesitaba el momento adecuado para hacerla visible. Roberto, voy a ser directo contigo, porque creo que nos lo debemos después de 3 años. Roberto asintió, todavía intentando recuperar el terreno. Claro, siempre. Lo que escuché esta noche no fue un malentendido, no fue el cansancio. Fue la manera en que tratas a alguien cuando crees que nadie está mirando. Y eso me dice más sobre ti que 3 años de reuniones y contratos. Roberto abrió la boca. Andrés, déjame terminar. No era un grito. Era algo más firme que un grito. Era la voz de alguien que ya no está negociando. Roberto cerró la boca. Hay personas en este mundo que trabajan duro todos los días y que, por alguna razón que nunca entendí bien, se convierten en el lugar donde otros descargan lo que no se atreven a decirle a nadie más. Como si su trabajo les diera a esas personas el derecho de tratarlas como si no valieran nada. Hizo una pausa. Eso no está bien, y no voy a ignorarlo. Roberto apoyó las manos sobre la mesa. Cambió el tono. Ahora era más serio, menos suave. Andrés, estamos hablando de cerrar un acuerdo de varios millones. ¿De verdad vas a poner en riesgo eso por un comentario? Andrés lo miró. Ya basta. 2 palabras, sin adornos. Roberto parpadeó. ¿Perdón? Que ya basta, repitió Andrés. Con los argumentos, con los millones, con la cara de que esto es un malentendido. Ya escuché suficiente esta noche. Tomó los papeles del contrato. Los alineó sobre la mesa con cuidado. Los dobló por la mitad. Roberto lo observó hacer eso sin decir nada. Su cara había pasado de la incomodidad a algo más cercano a la incredulidad. ¿No vas a firmar? No era una pregunta. No, confirmó Andrés. Por esto. Roberto se levantó despacio. Ajustó su saco. Miró a Andrés con esa expresión que usan las personas cuando no entienden cómo perdieron el control de una situación que creían tener asegurada. Estás cometiendo un error. Puede ser, dijo Andrés. No sería el primero, pero hay errores que puedo vivir con ellos, y hay otros que no. Roberto recogió su teléfono de la mesa. Se quedó un momento parado, como si esperara que Andrés dijera algo más, que cambiara de idea, que la lógica de los negocios finalmente pesara más que el resto. Andrés no dijo nada. Bien, dijo Roberto al fin, con una frialdad que ya no intentaba disimular. Espero que valga la pena. Caminó hacia la salida. Andrés lo escuchó hablar con sus asistentes en voz baja en la entrada.
Escuchó la puerta principal cerrarse y después, silencio. No dijo nada, pero se notaba todo. Se quedó sentado a la mesa un momento. Miró el contrato doblado, miró las copas, los platos, los restos de una cena que había empezado como el cierre de algo importante y había terminado siendo otra cosa completamente distinta. Algo no me gustó de eso, no el acuerdo perdido, no los meses de trabajo que quedaban sin resultado. Eso se podía reconstruir. Lo que no le gustó fue darse cuenta de que había tardado tanto en ver lo que Roberto era, que durante 3 años había compartido reuniones, viajes, decisiones grandes con alguien que, cuando nadie miraba, era capaz de hablarle así a una persona. Se preguntó cuántas veces había pasado eso antes, cuántas veces Clara había bajado la cabeza y seguido trabajando sin decir nada, cuántas veces alguien había entrado a esa casa y la había tratado como parte del mobiliario, y él no había estado ahí para verlo. Eso le pesó más que el contrato. Se levantó, fue hacia la cocina. Clara estaba de espaldas lavando algo en el fregadero. No lo escuchó entrar. Cuando se dio vuelta y lo vio parado en la puerta, dio un pequeño paso atrás y apretó el trapo que tenía en las manos. «Don Andrés, el señor Salinas ya se fue, ¿verdad? ¿Necesita algo más para...?» «No», dijo él, «ya terminó la noche». Clara asintió. Empezó a moverse hacia el comedor. «Espera». Ella se detuvo. Lo miró. Tenía esa expresión que a veces ponía cuando no sabía si había hecho algo mal y estaba esperando que se lo dijeran. Andrés odiaba esa expresión, no porque fuera culpa de Clara, sino porque sabía exactamente de dónde venía. De años de aprender que cuando alguien te llama y te pide que esperes, generalmente es para decirte algo que no quieres escuchar. «Lo que pasó esta noche en el comedor», dijo, «lo escuché todo». Clara abrió la boca. La cerró. «Don Andrés, por favor, no fue nada. Yo tiré la copa, fue mi culpa. El señor Salinas estaba en su derecho de...». «No estaba en su derecho». Ella se quedó callada. «Nadie tiene derecho a hablarte así, ni en esta casa ni en ningún otro lugar». Clara bajó la mirada. Sus manos apretaron más el trapo. «Está bien, no pasa nada». «Sí pasa», dijo Andrés con calma. «Y tiene que pasar para que las cosas cambien». Hubo un momento de silencio entre los dos. Andrés miró a Clara. Realmente la miró. De una manera en que quizás no lo había hecho en mucho tiempo. No como parte del orden de la casa. No como alguien que estaba ahí cumpliendo una función, sino como la persona que era. 28 años. Toda una vida construida alrededor del trabajo y del silencio. Una persona que había aprendido a hacerse pequeña para no molestar, para no complicar, para que todo funcionara sin fricciones. Y en ese momento, parada en la cocina con un trapo en las manos y los ojos bajos, se veía exactamente así. Pequeña. No porque lo fuera, sino porque algo, en algún momento, le había enseñado a ocupar menos espacio del que le correspondía. Es como si ya hubiera pasado por algo así antes. Y sí, los dos habían pasado por algo así, de maneras distintas, en momentos distintos, pero esa sensación de ser invisible para las personas que deberían verte era algo que Andrés reconocía sin necesidad de palabras. «Clara», dijo. Ella levantó la vista. «Gracias por todo lo que hiciste esta noche, por todo lo que haces siempre». Ella parpadeó, como si no supiera exactamente cómo recibir eso. «Es mi trabajo», dijo en voz baja. «Sí», respondió él, «pero la manera en que lo haces es tuya». Clara no contestó, pero algo en su cara cambió. Algo muy pequeño, casi imperceptible, como cuando una persona lleva mucho tiempo cargando algo y de repente siente que el peso disminuyó un poco. No desapareció, solo se hizo un poco más liviano. Andrés se dio vuelta para salir de la cocina. Hay cosas que uno simplemente no olvida, y mientras caminaba hacia su estudio, con la casa en silencio y el contrato doblado sobre la mesa del comedor, supo que esta noche era una de esas cosas. Roberto no durmió bien esa noche. No era algo que fuera a admitir con nadie, pero era la verdad. Se había ido de la casa de Andrés con esa frialdad calculada que usaba cuando necesitaba salir de un lugar sin perder la compostura. Había hablado con sus asistentes en el auto,
como si nada hubiera pasado. Había revisado mensajes, respondido correos, hecho todo lo que hacía siempre. Pero en algún momento, ya de noche, solo, el silencio lo alcanzó. Y en ese silencio estaba la cara de Andrés, esa calma, esa manera de mirarlo como si lo estuviera viendo por primera vez, y lo que veía no le gustara. Roberto no estaba acostumbrado a eso. Estaba acostumbrado a que las cosas se resolvieran, a que los números pesaran más que los gestos, a que al final del día la lógica del negocio se impusiera sobre cualquier otra cosa. Pero Andrés había doblado el contrato, y eso no tenía lógica, o al menos no la lógica que Roberto entendía. Se dio vuelta en la cama, miró el techo. Espera, ¿qué fue lo que pasó realmente ahí? La respuesta llegó antes de que terminara de formularla, y no le gustó. Andrés, en cambio, durmió. No bien, no profundo, pero durmió. Se despertó temprano, como siempre, cuando la luz todavía no había decidido del todo si entrar por las ventanas. Se quedó un momento en la cama mirando el techo, con esa sensación rara de los días en que algo cambió y uno todavía está procesando exactamente qué fue. Pensó en el contrato, en los meses de trabajo, en los contactos en Europa que ahora había que replantear. Pensó en Roberto, en esa sonrisa de superficie que había usado durante toda la cena, en la manera en que su voz había cambiado en cuanto creyó que estaba solo. Y pensó en Clara, en cómo se había quedado parada en la cocina con el trapo en las manos, en cómo había dicho, «Está bien, no pasa nada», con esa voz baja que no era resignación, sino algo peor. Era costumbre. Se levantó. La casa a esa hora tenía algo distinto. Era el único momento del día en que el silencio era real. No el silencio de alguien que está conteniendo algo, sino el silencio limpio de antes de que el día empiece. Andrés bajó a la cocina. Clara todavía no había llegado. Empezó a preparar café, algo que raramente hacía, y se quedó apoyado en la mesada mientras esperaba. Pensó en algo que no había pensado en mucho tiempo. Hacía casi 6 años. Él tenía 34. Los negocios habían empezado a funcionar, pero todavía no de la manera en que funcionaban ahora. Había presión, había deudas que no eran enormes pero pesaban, había decisiones que tenía que tomar solo porque no había nadie más. Y en medio de todo eso, el cuerpo simplemente dijo basta. El diagnóstico no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después, las semanas en cama. La sensación de que el tiempo seguía pasando afuera y él estaba ahí quieto, sin poder hacer nada. La certeza de que había personas que lo llamaban porque necesitaban algo de él, y cuando ya no podía dárselos, dejaban de llamar. Eso dolió de una manera que los medicamentos no alcanzaban. Pero Clara había estado ahí, todos los días, sin excusas, sin drama, sin pedir nada. Le llevaba la comida a la habitación cuando él no tenía fuerzas para bajar. Abría las ventanas por las mañanas porque había notado que la luz le hacía bien aunque él nunca lo hubiera dicho. Se quedaba cerca sin invadir, presente sin pesar. Una noche, una de las peores, Andrés había estado despierto hasta muy tarde con ese tipo de pensamientos que llegan cuando uno está débil y cansado y no ve bien hacia adelante. Y Clara había aparecido en la puerta de la habitación con un vaso de agua y una expresión seria. ¿No puede dormir?, le había preguntado. No, ella había entrado. Se había sentado en la silla que estaba junto a la ventana. No había dicho nada más, solo había estado ahí en silencio, hasta que él se había quedado dormido. Al día siguiente ninguno de los dos había mencionado esa noche, pero Andrés no la había olvidado. Hay cosas que uno simplemente no olvida. Clara llegó a las 7:30, como siempre. Entró por la puerta lateral, dejó sus cosas en el cuarto pequeño que usaba para cambiarse y apareció en la cocina con el delantal puesto y el cabello recogido. Se detuvo cuando vio a Andrés apoyado en la mesada con una taza de café. «Buenos días», dijo con una cautela que él notó de inmediato. «Buenos días», respondió él. «¿Quieres café?». Ella parpadeó. «Yo, sí, gracias». Andrés sirvió otra taza. Se la extendió. Clara la tomó con las 2 manos, como hacen las personas cuando no saben exactamente qué hacer con ellas.
Hubo un silencio, no incómodo, pero sí cargado de algo que ninguno de los dos nombraba todavía. ¿Cómo estás?, preguntó Andrés. Clara levantó la vista. Era una pregunta simple, pero algo en la manera en que él la hizo, en el tono, en el hecho de que estuviera ahí parado a las 7:30 de la mañana preguntándole cómo estaba, hizo que la pregunta no fuera simple para nada. «Bien», dijo ella, por reflejo. Andrés asintió. Miró su taza. «Clara, lo que pasó anoche, quiero que sepas que no fue normal, que no debería haber pasado, y que lo siento». Ella frunció el ceño, muy levemente. «Usted no hizo nada malo. No estuve cuando tenía que estar. Usted estaba atendiendo algo importante. Eso no cambia lo que pasó». Clara miró su café. Pasó un momento antes de que hablara. «Don Andrés, ese tipo de cosas pasan. La gente habla así. Uno aprende a no darle importancia». «¿Y eso está bien?». Ella no contestó. «Que uno aprenda a no darle importancia», continuó Andrés. «¿Eso está bien?». Silencio. No dijo nada, pero se notaba todo. Clara dejó la taza sobre la mesada. Se movió hacia el otro lado de la cocina como si necesitara distancia para pensar. Empezó a acomodar cosas que ya estaban acomodadas. «Es que así son las cosas», dijo al fin sin mirarlo. «Hay personas que tratan bien y personas que no. Uno no puede controlar eso». «No, pero yo sí puedo controlar quién entra a esta casa». Ella se detuvo. «Lo del contrato», empezó. «Ya está decidido, pero era importante. Usted trabajó mucho en eso». «Sí, hoy lo perdió por lo que vi», dijo Andrés. «O por lo que escuché, que es lo mismo». Clara se dio vuelta. Lo miró directamente por primera vez en esa conversación. Tenía una expresión que era difícil de leer. No era gratitud todavía. Era algo más parecido a la confusión de alguien que no está acostumbrado a que las cosas funcionen así. «No entiendo», dijo en voz baja. «¿Qué es lo que no entiendes? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué lo que le dijo a usted esa persona importa menos que lo que me dijo a mí?» Andrés la miró un momento antes de responder. «Porque lo que le dijo a usted me dice exactamente qué clase de persona es. Y no quiero hacer negocios con esa clase de persona». Clara abrió la boca. La cerró. Algo no me gustó de eso, había pensado Andrés la noche anterior en el pasillo, y esa frase seguía siendo verdad esta mañana, y probablemente lo seguiría siendo por mucho tiempo. El día siguió su curso normal, o al menos eso parecía desde afuera. Clara hizo su trabajo. Andrés atendió llamadas, respondió correos, empezó a pensar en cómo reconstruir lo que el acuerdo con Roberto habría resuelto de otra manera. No era el fin del mundo, era un retroceso. Y los retrocesos, había aprendido, a veces abrían puertas que el camino original habría cerrado. Pero en algún momento de la tarde, mientras revisaba papeles en su estudio, escuchó algo. Era música. Muy baja. Venía de algún lugar de la casa. Se levantó. Siguió el sonido por el pasillo hasta la sala pequeña que quedaba junto al jardín. La puerta estaba entreabierta. Clara estaba ahí. Había terminado de limpiar y estaba parada frente a la ventana, mirando hacia afuera. Tenía el teléfono en la mano y la música salía de ahí, una canción suave que Andrés no reconoció. No lo había escuchado llegar. Él se quedó en la puerta un momento. No quiso interrumpir. La luz de la tarde caía sobre ella de una manera que hacía que todo se viera quieto. Clara tenía los ojos puestos en el jardín, en algo que Andrés no podía ver desde donde estaba, y en su cara había una expresión que él no le había visto antes. No era tristeza. No exactamente. Era algo más parecido a lo que tiene una persona cuando baja la guardia porque cree que nadie la está mirando. Algo real. Algo que normalmente escondía detrás del trabajo y del «está bien, no pasa nada». Andrés se apartó de la puerta sin hacer ruido. Caminó de vuelta hacia su estudio y en el camino pensó algo que no había pensado antes, o que quizás había pensado siempre, pero nunca de esa manera. Es como si ya hubiera pasado por algo así antes. No el momento de verla junto a la ventana, sino esa sensación, la de ver a alguien de verdad, más allá del rol que ocupa, más allá de lo que hace o deja de hacer. La de notar
que hay una persona completa detrás de todo lo demás. Esa sensación no era nueva, pero esa tarde en ese pasillo se sintió diferente. Esa noche, después de cenar, Andrés salió al jardín. Era algo que hacía cuando necesitaba pensar sin que las paredes de la casa lo rodearan. El jardín era grande, bien cuidado, con algunas plantas que Clara regaba los martes y los viernes, aunque nadie se lo hubiera pedido específicamente. Simplemente lo había empezado a hacer en algún momento y se había convertido en parte del orden de las cosas. Se sentó en el banco de madera que estaba junto a la fuente pequeña. Pensó en Roberto, en la llamada que probablemente recibiría mañana, en las explicaciones que tendría que dar a otras personas que estaban conectadas al acuerdo. Pensó en lo que Clara había dicho esa mañana. No entiendo por qué hizo eso. Y él había respondido algo cierto pero incompleto, que no quería hacer negocios con alguien así. Eso era verdad, pero no era todo. La verdad completa era más vieja que esa noche. La verdad completa tenía que ver con una habitación oscura y una silla junto a la ventana, con un vaso de agua y un silencio que valió más que cualquier palabra, con una persona que había estado ahí cuando nadie más lo estaba y que nunca, en ningún momento, había usado eso para pedir algo a cambio. Hay cosas que uno simplemente no olvida y hay personas que merecen más de lo que el mundo les da. Andrés miró el jardín, las plantas que Clara regaba los martes y los viernes, la fuente que funcionaba porque ella había notado que hacía falta limpiarla y lo había hecho sin que nadie se lo pidiera. Todos esos gestos pequeños que construyen algo sin que uno se dé cuenta, hasta que un día lo ve. Sé que ya te sentiste muy indignado con esta historia. Entonces, después dime en los comentarios, si tú fueras la empleada, ¿qué harías? Escríbelo después, quiero mucho saberlo. Volvamos a la historia. 2028. Pasaron 3 días. 3 días en que la casa siguió su ritmo de siempre. Clara llegaba a las 7:30. Hacía su trabajo, se iba al atardecer. Andrés atendía sus asuntos, tomaba llamadas, resolvía lo que había que resolver. Por fuera, nada había cambiado. Pero hay cosas que cambian por dentro antes de volverse visibles. Y esas son las que duran. Roberto llamó al día siguiente de la cena, como Andrés había anticipado. Fue una conversación breve. Roberto usó un tono que intentaba ser neutro, pero tenía bordes afilados. Habló de profesionalismo, de compromisos, de la cantidad de trabajo que los dos habían puesto en ese acuerdo. Andrés lo escuchó hasta el final. Luego le dijo que su decisión no iba a cambiar, sin rabia, sin explicaciones adicionales. Solo eso. Roberto colgó sin despedirse. Andrés dejó el teléfono sobre el escritorio y se quedó mirándolo un momento. Esperó algo. Duda, quizás. O esa incomodidad que a veces sigue a las decisiones grandes. No llegó ninguna de las dos. Lo que llegó fue algo más parecido a la claridad. El cuarto día, Andrés bajó a desayunar y encontró a Clara reorganizando el armario de la cocina. Tenía todo dispuesto sobre la mesada en un orden que solo ella entendía, y estaba volviendo a colocar cada cosa con esa precisión que ponía en todo lo que hacía. «Buenos días», dijo él. «Buenos días, don Andrés, el café ya está». Se sirvió una taza, se apoyó en la mesada como había hecho el otro día. Clara siguió con su trabajo sin prestarle más atención, con esa naturalidad de alguien que ya sabe que la presencia del otro no requiere explicación. Eso también era algo que Andrés había notado en estos días, que con Clara no había necesidad de llenar los silencios, que podían estar en el mismo espacio sin que eso creara ninguna tensión. Había muy pocas personas con las que eso fuera posible. «Clara», dijo. «¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Ella se detuvo un momento. Contó en silencio. 12 años. Bueno, casi 12. En agosto se cumplen. Andrés asintió despacio. 12 años. Él tenía 36. Eso significaba que Clara había llegado a esa casa cuando era prácticamente una niña, que había crecido ahí en cierta manera, que la mayor parte de su vida adulta había transcurrido entre esas paredes. «¿Alguna vez pensaste en hacer otra cosa?», preguntó. Clara lo miró, no con sorpresa, sino con esa atención cuidadosa que ponía cuando una pregunta le parecía importante. «A veces», dijo honesta. Y nada.
Las cosas son como son. Andrés frunció el ceño levemente. Eso no es una respuesta. Clara casi sonrió. Casi. Es la única respuesta que tengo. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que no piden ser llenados. Andrés tomó su café. Miró por la ventana de la cocina hacia el jardín. Las plantas estaban bien. Siempre estaban bien. Cuando estuve enfermo, dijo sin mirarla, te quedaste. Clara no respondió de inmediato. Era mi trabajo, dijo al fin. No, no era tu trabajo quedarte despierta hasta tarde en una silla junto a la ventana. Ella no dijo nada. Ni abrir las ventanas por las mañanas porque notaste que la luz me hacía bien, ni ninguna de las otras cosas que hiciste en esos meses. Clara había dejado de acomodar el armario. Estaba de frente a la mesada con las manos apoyadas sobre el borde, mirando hacia abajo. Nunca hablamos de eso, dijo en voz baja. No. Pensé que preferías que fuera así. Sí, admitió Andrés. En ese momento sí. Pero hay cosas que no desaparecen solo porque uno no las nombre. Hay cosas que uno simplemente no olvida. Clara levantó la vista. Lo miró directamente. Y por primera vez en mucho tiempo no había en su cara esa expresión de alguien que está esperando instrucciones o calculando si hizo algo mal. Había algo más simple que todo eso. Había una persona mirando a otra persona. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, preguntó. Andrés pensó un momento antes de responder. Porque lo de la otra noche me hizo ver algo que debería haber visto antes. ¿Qué cosa? Que hay personas que pasan por la vida de uno dejando cosas importantes y que a veces uno está tan ocupado con todo lo demás que no se detiene a reconocerlo. Clara no respondió, pero algo en ella cambió. Muy levemente, como cuando una persona lleva mucho tiempo esperando algo sin saber exactamente qué era, y de repente lo escucha y lo reconoce. Esa tarde, Andrés tomó una decisión. No fue impulsiva. No fue el resultado de la emoción de los días anteriores. Fue algo que había estado tomando forma desde aquella noche en el pasillo, cuando escuchó la voz de Roberto y supo, sin necesidad de pensarlo demasiado, lo que tenía que hacer. Llamó a su abogado, no para hablar del contrato perdido, sino para otra cosa. Quería hacer un cambio en algunas condiciones relacionadas con la casa, con las personas que trabajaban en ella, con ciertas protecciones que, según él, deberían haber estado desde hace tiempo. El abogado escuchó, hizo algunas preguntas, tomó nota. Cuando colgó, Andrés se quedó sentado en su estudio un momento. No sé, algo en esto no está bien, había pensado aquella noche en el pasillo. Eso seguía siendo verdad, pero ahora estaba haciendo algo al respecto, y eso era diferente. Fue una semana después cuando le dijo algo a Clara. La encontró en el jardín, regando las plantas de siempre, con esa calma que ponía en todo lo que hacía. El atardecer estaba empezando. La luz era de ese color anaranjado que hace que todo parezca más quieto. Andrés salió. Se paró cerca, no demasiado. Clara lo miró un momento y siguió con lo que estaba haciendo. Hablé con mi abogado, dijo él. ¿Pasó algo? No. Todo bien. Solo quise hacer algunos cambios. Clara esperó. Seguía regando. A partir del mes que viene, vas a tener un contrato formal con todas las condiciones que corresponden. Seguro médico, días libres, todo lo que debería haber estado desde el principio. Clara se detuvo. Se quedó con la manguera en la mano, mirando las plantas, sin decir nada por un momento. Don Andrés, eso no es necesario. Sí lo es. Yo nunca pedí... Lo sé. Por eso lo estoy haciendo yo. Otro silencio. El agua seguía cayendo sobre las plantas, aunque Clara ya no se estaba moviendo. No sé qué decir, dijo al fin en voz baja. No tienes que decir nada. Ella dejó la manguera, se dio vuelta y lo miró. Tenía los ojos un poco más brillantes de lo normal, pero no lloró. No era de las personas que lloraban fácil. Andrés lo sabía. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó. Andrés la miró. Pensó en la pregunta. No en cómo responderla, sino en si la respuesta que tenía era la verdadera. Y cuando supo que sí lo era, la dijo. Porque mientras yo esté aquí, nadie va a volverte a tratar así. Clara no respondió. No hacía falta. Se quedaron los dos en el jardín,
mientras el atardecer terminaba de instalarse, las plantas recién regadas, el sonido pequeño de la fuente, la luz cambiando despacio sobre todo. No era un momento dramático, no había música ni grandes gestos, era solo dos personas en un jardín, con años de historia entre ellas que nunca habían necesitado ser explicados en voz alta para existir. Andrés miró a Clara, y Clara, por primera vez en mucho tiempo, no bajó la vista, lo miró de frente, con esa calma que tiene la gente cuando ya no tiene nada que esconder ni nada que demostrar, cuando simplemente está. Andrés sintió algo que no supo nombrar exactamente en ese momento. No era algo nuevo, quizás. Era algo que había estado ahí durante mucho tiempo, quieto, esperando que él tuviera los ojos suficientemente abiertos para verlo. Es como si ya hubiera pasado por algo así antes. No el jardín, no el atardecer, sino esa sensación de estar frente a alguien y saber, sin necesidad de palabras, que esa persona te conoce de verdad. No la versión que uno muestra en las reuniones o en las cenas de negocios. La versión real, la que aparece cuando uno está débil, cuando nadie más está mirando, cuando ya no tiene fuerzas para construir ninguna imagen. Clara lo había visto así, y se había quedado, sin pedirle nada, sin usarlo, sin irse. Esa noche, después de que Clara se fue, Andrés se quedó sentado en el jardín solo. Pensó en Roberto, en el contrato doblado sobre la mesa, en esa sonrisa de superficie que ahora veía con una claridad que antes no tenía. Pensó en todas las personas que habían pasado por su vida en los últimos años, los socios, los conocidos, los que llamaban cuando las cosas iban bien y desaparecían cuando no. Toda esa gente que llenaba los espacios, pero no dejaba nada real cuando se iba. Y pensó en Clara, en 12 años de presencia quieta, de trabajo sin drama, de una silla junto a la ventana en la noche más difícil que él recordaba. No sé, algo en esto no está bien, había pensado aquella noche en el pasillo. Pero esta noche, en el jardín, eso ya no era lo que pensaba. Lo que pensaba era diferente, más simple, más verdadero, que a veces las cosas más importantes no llegan con ruido, no se anuncian, no piden atención. Solo están ahí todos los días haciendo su trabajo, esperando que uno finalmente se detenga lo suficiente para verlas. Y cuando uno las ve, ya no puede dejar de verlas. La historia de Andrés y Clara no terminó esa noche en el jardín. Esas cosas nunca terminan en un momento. Se construyen despacio, con gestos pequeños, con conversaciones que van dejando capas, con la confianza que solo da el tiempo. Pero algo sí terminó esa noche. Terminó la invisibilidad de Clara. Esa costumbre de hacerse pequeña, de bajar la vista, de decir está bien, no pasa nada, cuando las cosas claramente no estaban bien. Y algo empezó también, no de manera dramática, no con palabras grandes ni promesas que pesan demasiado. Empezó de la manera en que empiezan las cosas que duran. Despacio, en silencio, con la certeza tranquila de dos personas que finalmente se están viendo de verdad. Hay cosas que uno simplemente no olvida, y hay personas que una vez que las ves, ya no puedes dejar de ver. Mis compañeros de historia, si llegaron hasta aquí, es porque algo en esta historia les tocó por dentro. Tal vez reconocieron a alguien en Clara. Si quieren seguir recibiendo historias como esta, les sugiero que se suscriban al canal Sombras Humanas. Siempre es un placer tenerlos aquí. Y antes de irse, dejen en los comentarios qué fue lo que más sintieron con esta historia. Si fue la indignación, la emoción, o ese momento final en el jardín que no necesitó de ninguna palabra grande para decirlo todo. La historia que aparece en la pantalla ahora también va a tocarles el corazón. La empleada entró con delantal junto a la hija del millonario. Le dijeron que se fuera, pero ella no soltó su mano. Esta historia está increíble. Nos vemos allá. Muchas bendiciones para ustedes y su familia.